¿Qué tal? Muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto saludarles en este nuevo episodio, en donde vamos a platicar acerca de la etapa preliminar del proceso. Todo esto dentro del tema que se titula Proceso, Procedimiento y Juicio. Y vamos a iniciar comentando que en las ocasiones anteriores, en particular en el episodio pasado, analizamos las condiciones de tiempo, forma y lugar del proceso, la regulación de las leyes en los actos tanto del juzgador como de las partes y los actos a los que están facultados respectivamente. Ahora vamos a estudiar acerca de la etapa preliminar del proceso, de qué elementos se dispone y cómo son utilizados, y también vamos a conocer cómo se constituye la demanda y cómo se lleva a cabo su seguimiento. Para ello comenzaremos hablando de los medios preparatorios a juicio, las medidas cautelares y actos prejudiciales. En algunas ocasiones los documentos o elementos con los que se cuenta para ejercitar acción son los necesarios, y con ellos se puede dar inicio al proceso. Sin embargo, en otras ocasiones, que cabe mencionar que se trata de la mayoría de los casos, dichos documentos o elementos no son suficientes. Y ante este escenario, se contempla el inicio de una etapa previa conocida como etapa preliminar. En ella se pueden actualizar dos supuestos: los medios preparatorios a juicio y las medidas cautelares. ¿Qué son los medios preparatorios a juicio? Es posible definir así a aquellos actos procesales realizados por una de las partes para obtener los medios de prueba que le permitan demandar en un proceso para el cumplimiento de una obligación o a el respeto de un derecho. Esto implica hacer patente por medio de la autoridad que en virtud de la existencia de un conflicto de interés jurídico es necesario dirimirlo mediante un proceso ante los tribunales. Al pedirse la diligencia preparatoria en términos del ordenamiento jurídico procesal de la entidad, debe expresarse el motivo por el cual se solicita y el litigio que se trata de seguir o que se teme. Respecto a la acción de exhibición de cosa mueble, de legado o de un testamento, se proporcionará el nombre de la persona que los tenga en su poder. Cuando la acción se refiere a la exhibición de un protocolo o documento archivado, es necesario pedir que la diligencia se practique en el oficio del notario o en la oficina respectiva, ya que los originales de los documentos no pueden salir del lugar, y para el juicio ejecutivo, pidiendo, si fuera el caso, al deudor su confesión judicial bajo protesta de decir verdad en el día y hora que se señale. El Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal prevé que en los medios preparatorios a juicio la posibilidad de preparar un juicio arbitral, pidiendo la designación de árbitro para el caso que las partes no hayan designado uno. Ahora bien, ¿qué son las medidas cautelares? Es posible definir las medidas cautelares como aquellos actos previos a la controversia o durante su tramitación que buscan asegurar la posible ejecución de un fallo definitivo que por el momento se desconoce y que por ello, en el caso de esperar, pudiera resultar ineficaz. O bien, alguna de las partes se ve en la necesidad de solicitar alguna medida al juez con la intención de evitar un daño o pérdida si se espera hasta la conclusión del proceso. Las medidas cautelares pueden solicitarse antes del proceso o durante el mismo. El Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal regula las medidas cautelares como providencias precautorias
en su capítulo 6. Ahora bien, en nuestra legislación existen dos tipos de medidas cautelares. El arraigo es una medida cautelar de carácter personal que consiste en ordenar a una persona que será demandada o que ya ha sido demandada que no abandone el lugar del juicio sin dejar representante o apoderado. Y el secuestro provisional, que es una medida cautelar que consiste en el embargo provisional de bienes del demandado. Los requisitos para solicitar una medida cautelar son los siguientes: acreditar el derecho a la medida, acreditar el temor fundado de que la persona se va a ausentar del lugar del juicio o que se dilapidarán los bienes a garantizar el cumplimiento de una eventual sentencia condenatoria, y otorgar la garantía fijada por el juez para responder de los daños y perjuicios que se generen a la otra parte en caso de no entablarse la demanda. El que pida la providencia precautoria y una vez ejecutada debe presentar su demanda en un plazo de 3 días. Si el juicio requiriera seguirse en el lugar en donde se dicta la providencia y si fuese en lugar distinto, el plazo aumentará en un día por cada 200 kilómetros. Artículo 250. Medios provisionales. Son los actos que se realizan antes de la demanda para asegurar el objeto material de la controversia o para evitar posibles daños en relación con las partes o objetos, o bien para preparar o asegurar un medio de prueba que de realizarse dentro del proceso pudiera resultar imposible. El Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal dispone que el que intente demandar, denunciar o querellarse contra su cónyuge o concubino pueda solicitar por escrito al juez de lo familiar su separación del lugar común o acudir al Centro de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Esto se encuentra mencionado en el artículo número 205. Para solicitar la separación del hogar común, la solicitud puede ser escrita o verbal. Se deben señalar las causas que se fundan, el domicilio para la habitación del solicitante, la existencia de hijos menores y las circunstancias del caso. Acudir al artículo 207. El plazo para presentar la demanda o acusación por el solicitante es de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente de efectuada la separación y podrá concederse por una sola vez una prórroga por igual plazo. Acudir al artículo 211. Todos los artículos que he mencionado son del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal. Otro acto es el arraigo de una persona para la contestación de un juicio, que en términos de lo dispuesto en el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal puede pedirse al tiempo de entablar la demanda o antes de entablarla. Si el arraigo se pide al tiempo de entablar la demanda, bastará la petición y el otorgamiento de una fianza para responder de los daños y perjuicios que se causen al demandado. Si la petición de arraigo se presentare antes de entablar la demanda, debe probarse la necesidad de la petición con prueba documental o testimonial y dar una fianza para responder de los daños y perjuicios que se sigan si no se entabla la demanda. Artículos 240 y 241. Para conocer las estipulaciones del arraigo en cada localidad, es requisito consultar el Código de Procedimientos Civiles de cada estado en el apartado indicado para las providencias precautorias. A continuación hablaremos de la demanda, de la admisión y el emplazamiento. La demanda es el acto procesal por el cual una persona que se constituye por él mismo en parte actora o demandante inicia en el ejercicio de la acción y formula su pretensión ante el órgano jurisdiccional. Esto lo comenta Ovalle
en su texto Derecho Procesal en la página número 50. También se define como el escrito a través del cual una persona reclama de otras determinadas pretensiones, constituyéndose en parte actora, materializando así a la acción, dando inicio al proceso. Los requisitos de la demanda son los siguientes. El rubro se define como el rótulo o título que se coloca en la demanda para identificarla con mayor agilidad con el número de expediente asignado o por el nombre o primer apellido de las partes en el orden que establece el abecedario. El rubro contiene los siguientes elementos: el nombre y apellidos del actor y domicilio, esto con el propósito de oír y recibir notificaciones. También es necesario señalar en esta parte que lo hace por su propio derecho o a través de un representante, o si comparece en representación legal o voluntaria. La representación en el proceso es la facultad que se confiere a una persona para realizar actos jurídicos procesales a nombre y por cuenta de otro o de otra. En este caso, la iniciación de un proceso es encomendada a un tercero con capacidad para actuar, por disposición de la ley o por voluntad del interesado. La primera se llama legal o forzosa y la segunda convencional o voluntaria. En el primer supuesto es la ley la que establece la obligación a determinadas personas de representar a otra, como el caso de los padres hacia sus hijos menores de edad o el tutor respecto a su pupilo. La representación convencional, por su parte, o también llamada voluntaria, se actualiza cuando, a solicitud expresa, una persona confiere a otra la facultad para que ejecute actos jurídicos a su nombre y por su cuenta. En este caso, la forma de conferir la representación recibe el término de mandato judicial. Las partes pueden autorizar o oír notificaciones en su nombre a una o varias personas con capacidad legal para intervenir en su representación en todas las etapas del proceso, comprendiendo la de alzada y la de ejecución. Para ello, las personas autorizadas deberán acreditar el ejercicio legal de la profesión de abogado o licenciado en Derecho, con los datos correspondientes que señala dicha autorización, que puede ser la cédula profesional o carta de pasante en su primera intervención, con las cuales tendrán todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial, incluyendo la de absolver y articular posiciones. En su caso se deberán especificar aquellas facultades que no se les otorguen, pero no podrán sustituir o delegar dichas facultades en un tercero. Si el autorizado no cumple con lo anterior, pierde las facultades conferidas en perjuicio de la parte que lo autorizó y únicamente podrá oír y recibir notificaciones. De igual forma, pueden autorizar que se les realicen las notificaciones de carácter personal vía electrónica. Para tal efecto, deben solicitar la autorización para el acceso a la página electrónica del tribunal, proporcionando el nombre del usuario previamente registrado en la base de datos. Nombre del demandado y su domicilio. En este apartado, la parte accionante deberá señalar el nombre completo de la persona que pretende, así como el domicilio donde debe llamársele a juicio a través del emplazamiento. Asimismo, el notificador, además de identificarse ante la persona con la que entienda la diligencia, requerirá que la persona se identifique, asentando su resultado, así como los medios por los que se cercioró de ser el domicilio buscado. También precisar los documentos que se exhibieron para cerciorarse del domicilio, así como aquellos signos exteriores del inmueble que comprueban el hecho de haber acudido
al domicilio señalado como buscado. Deben asentarse además las manifestaciones que haga el que reciba la notificación en cuanto a su relación laboral, de parentesco, negocios, de habitación o cualquier otra existente con el interesado. En el caso de no encontrarse la persona buscada, el notificador, después de cerciorarse que es el domicilio de la persona notificada, puede hacer la notificación por cédula, que entregará a los parientes, empleados o empleados domésticos del interesado o a cualquier otra persona que viva en el domicilio señalado. Exponer los medios por los cuales se cercioró del domicilio de la persona buscada, entregar la cédula a la persona con la que platicó la persona que atendió la diligencia y copia simple de la demanda debidamente cotejada y sellada, así como copia simple de los documentos que el actor haya exhibido con su libelo inicial. Si en el domicilio señalado, una vez que el notificador se haya cerciorado que el domicilio es del demandado o destinatario del procedimiento judicial y no lo encontrare, así como tampoco persona que pudiera legalmente recibir la notificación, tratándose de la primera diligencia, el actuario o notificador deberá fijar en lugar visible del domicilio un citatorio de emplazamiento en el que se señale el motivo de la diligencia, la fecha, la hora, el lugar de la misma, la hora hábil del día para que se le espere, el nombre del promovente, el tribunal que ordena la diligencia, la determinación que se manda a notificar y el apercibimiento de que si en la fecha señalada para llevar a cabo la diligencia de emplazamiento no se encontrara el demandado o destinatario del procedimiento judicial, entonces se procederá a la notificación por adhesión, así como la razón o motivo de la notificación, misma que en ningún caso podrá ser menor de 12 horas ni exceder de 3 días hábiles contados a partir del día en que se dio la citación. Cuando se trate de personas inciertas o de cuyo domicilio se ignora, previo informe de una institución que cuente con registro oficial de personas, se procede el emplazamiento por edictos. Para ello, los edictos se publicarán por 3 veces de 3 en 3 días en el boletín judicial y en el periódico local que indique el juez, debiendo mediar entre cada publicación 2 días hábiles, haciéndose saber que debe de presentarse el citado dentro de un plazo que no será inferior a 15 días ni excederá de 60 días. Asimismo, en el rubro debe especificarse el tipo de juicio. El número de expedientes será asignado por el juzgado, por lo que en los escritos iniciales no será colocado y deberá insertarse el asunto de qué se trata. Por ejemplo, escrito inicial o contestación de demanda. Tribunal ante el que se promueve. Se especifica la autoridad a quien se dirige el escrito, es decir, el juez. Se indica que la materia, que puede ser civil, familiar, mercantil, etc. Grado que corresponde a la instancia de primera o segunda y territorio, área geográfica donde se desarrolla el proceso. La cuantía debe ser acorde con el valor de lo demandado, pero como se trata de un escrito inicial, siempre se pondrá en turno. Se puede prorrogar la competencia de un órgano jurisdiccional por razón de territorio y materia. La primera, por sumisión expresa o tácita, y la segunda, únicamente prorrogable en las materias civil y familiar, así como en aquellos casos en que haya conexión entre sí, o por los nexos entre las personas que litiguen por razón de parentesco, negocios, sociedad o similares, o deriven de la misma causa
de pedir, sin que para que opere la prórroga de competencia en las materias señaladas sea necesario convenio entre las partes, ni dará lugar a excepción sobre el particular. En tanto, en los códigos de procedimientos civiles de los estados, así como el del Distrito Federal, en el artículo 255, se establece que toda demanda debe formularse ante juez competente. La competencia de los tribunales se determinará por la materia, cuantía, grado y territorio, de acuerdo con lo siguiente. El del lugar que el deudor haya designado para ser requerido judicialmente de pago. El del lugar señalado en el contrato para el cumplimiento de la obligación, tanto en el caso anterior, haciendo alusión a ese tema, surte el fuero no solo para la ejecución o cumplimiento del contrato, sino para la rescisión o nulidad. El de la ubicación de la cosa si se ejercita una acción real sobre bienes inmuebles. Lo mismo se observará respecto a las cuestiones derivadas del contrato de arrendamiento de inmuebles. El del domicilio del demandado si se trata del ejercicio de una acción sobre bienes muebles o de acciones personales o del estado civil. Cuando sean varios los demandados y tuvieren diversos domicilios, será competente el juez que se encuentre en turno del domicilio que escoja el actor. En los juicios hereditarios, el juez en cuya jurisdicción haya tenido su último domicilio el actor de la herencia, a falta de ese domicilio, lo será el de la ubicación de bienes raíces que forman la herencia, y a falta de domicilio y bienes raíces, el del lugar del fallecimiento del autor de la herencia. Lo mismo se observará en casos de ausencia. Aquel en cuyo territorio radica un juicio sucesorio para conocer, primero, de las acciones de petición de herencia, b, de las acciones contra la sucesión antes de la participación y perjudicación de los bienes, y c, de las acciones de nulidad, rescisión y evicción de la parte hereditaria o de la partición hereditaria. En los concursos de acreedores, el juez del domicilio del deudor. En los actos de jurisdicción voluntaria, el del domicilio del que promueve, pero si se tratare de bienes raíces, lo será el del lugar donde estén ubicados. En los negocios relativos a la tutela de los menores incapacitados, el juez de la residencia de estos para la designación del autor y en los demás casos, el del domicilio de este. En los negocios relativos a suplir el consentimiento de quien ejerce la patria potestad o impedimentos para contraer matrimonio, el del lugar donde se hayan presentado los pretendientes. Para decidir las diferencias conyugales y los juicios de nulidad del matrimonio, lo es el del domicilio conyugal. En los juicios de divorcio, el tribunal del domicilio conyugal y en su caso de abandono de hogar, el domicilio del cónyuge abandonado. En los juicios de demanda de alimentos, el domicilio del actor o del demandado a elección del primero. Para determinar la competencia por razón de la cuantía del negocio, se tendrá en cuenta únicamente la suerte principal reclamada, sin que sean de tomarse en consideración intereses y demás accesorios reclamados. Por otra parte, la competencia por razón del territorio y materia son las únicas que se pueden prorrogar, salvo que corresponda al fuero federal. La competencia por razón de materia únicamente es prorrogable en las materias civil y familiar y en aquellos casos en que las prestaciones tengan íntima conexión entre sí o por los nexos entre las personas que litiguen, razón de parentesco, negocio, sociedad o similares, o bien deriven de la misma causa de pedir sin que, para que opere la prórroga de competencia en las materias señaladas,
sea necesario convenio entre las partes, tampoco dará lugar a excepción sobre el particular. Con base en lo anterior, ningún tribunal podrá abstenerse de conocer asuntos argumentando falta de competencia por materia cuando se presente alguno de los casos señalados, que daría lugar a la división de la continencia de la causa o a multiplicidad de litigios con posibles resoluciones contradictorias. Cuando se trate de fuero renunciable y haya sumisión expresa en donde los interesados renuncien clara y terminantemente el fuero o al fuero que la ley les concede, se sujetan a la competencia del juez en turno del ramo correspondiente. Pretensiones que se reclamen. Se trata de la declaración de voluntad por la cual la parte actora reclama a la parte demandada. Esto ante un órgano jurisdiccional. Se trata de un dar, hacer o no hacer, el cual puede ser fundado o infundado. Para comprender mejor este último punto, es conveniente señalar la diferencia entre derecho subjetivo, pretensión y acción. Mientras el derecho subjetivo es algo que tenemos o no tenemos, la pretensión es algo que hacemos, puesto que es conducta, y la acción constituye la forma de hacer valer la pretensión. Hechos en que el actor funde su acción. Es la parte del escrito donde se narra el porqué de las pretensiones en forma concreta, clara y precisa. En ella se expresa cómo sucedieron los eventos que motivaron el reclamo, expresando las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que sucedieron, enumerándolos y exponiéndolos en forma cronológica con claridad y precisión. En su caso, se precisan los documentos públicos o privados que tengan relación con estos eventos, así como el nombre y apellidos de los testigos que hayan presenciado los hechos. Fundamentos de derecho. En esta sección del escrito se colocan los artículos aplicables al asunto, tanto en su forma como en el derecho pretendido. Es decir, es preciso señalar los artículos que regulan la vía en la que se pretende tramitar el proceso y las normas jurídicas que regulan el derecho subjetivo que se está reclamando. Valor de lo demandado. Si de ello depende la competencia del juez. Firma del actor. Si estos no supieren o no pudieren firmar, pondrán su huella digital, firmará otra persona en su nombre y a su ruego, indicando estas circunstancias. La vía procesal. También los puntos petitorios, que es la parte en donde a manera de síntesis y numeradas con letra se hacen peticiones al juez, como la admisión de la demanda, el ordenar el emplazamiento, abrir el juicio a prueba, dictar sentencia favorable y tener por autorizadas a las personas y domicilio para los fines indicados. Medidas provisionales y cautelares solicitadas. En este apartado de la demanda se hacen las peticiones tendientes a conseguir de manera provisional o cautelar un orden, una seguridad, respeto de un derecho, cumplimiento de una obligación o prevenir un daño o un peligro cuando las circunstancias prevalecientes lo impongan. Su duración normalmente corresponde al del proceso, además de que este tipo de procedimiento se lleva a cabo sin la audiencia de la contraparte, garantizando también posibles daños, así como justificando la necesidad de la medida. Dentro de esas figuras encontramos las siguientes. Primero, el arraigo. Se pretende que el demandado no se ausente del lugar donde se lleva el juicio sin dejar persona debidamente expensada para responder de las resultas del mismo. El embargo de bienes. Se protege la eventual ejecución de una sentencia de condena y tener el medio material para hacerla efectiva. Y la separación de personas. Busca proteger la integridad de una persona para estar en condiciones de demandar, denunciar o querellarse contra su consorte o concubino. Los documentos que deben acompañar la demanda son los que fundan la demanda, los que prueban los hechos afirmados
aquellos con los que se acredite la personalidad, copias de la demanda y anexos para correr traslado a la parte demandada. Hablaremos a continuación de la estructura de la demanda. La demanda debe reunir los requisitos legales a que se refiere el artículo 255 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. Su estructura formal se compone de lo siguiente: el proemio, que contiene el rubro, que es el apartado de identificación del juicio, juzgado también, ante el cual se promueve. Nombre de la persona que demanda, el carácter con que lo hace, el domicilio para oír y recibir notificaciones, así como también personas autorizadas. Alcance de dicha autorización, la vía en que se promueve, el nombre del demandado, el domicilio para llevar a cabo el emplazamiento, las prestaciones que se están reclamando y su valor. Los hechos. Se narran de manera sucinta los motivos de las pretensiones con las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que sucedieron, numerados cronológicamente de ser posible. El apartado de derecho, en el que se deben invocar los preceptos legales que se refieren a la forma, o sea, la vía, en que se pretende desarrollar el proceso, y los que fundan el derecho reclamado, es decir, la ley sustantiva. Además del apartado de puntos petitorios, en el que se hacen las peticiones al órgano jurisdiccional en forma concreta y sintetizada. Por lo tanto, en la misma se debe expresar, primero, el tribunal ante el que se promueve, el nombre y los apellidos del actor y el domicilio que señale para oír notificaciones, el nombre del demandado y su domicilio, el objeto u objetos que se reclaman con sus accesorios, los hechos en que el actor funde su petición, en los cuales precisará los documentos públicos o privados que tengan relación con cada hecho, así como si los tiene o no a su disposición. De igual manera, proporcionará los nombres y apellidos de los testigos que hayan presenciado los hechos relativos. Debe numerar y narrar los hechos, exponiéndolos sucintamente con claridad y precisión. Los fundamentos de derecho y la clase de acción también se deberán incluir, procurando citar los preceptos legales o principios jurídicos aplicables. El valor de lo demandado, si de ello dependería o pudiera depender la competencia del juez, la firma del actor o de su representante legítimo, y si estos no supieren o no pudieran firmar, pondrán su huella dactilar firmando otra persona en su nombre y a su ruego, indicando estas circunstancias. Para el trámite de incidentes en materia familiar, la primera notificación se llevará a cabo en el domicilio señalado en autos por las partes, si se encuentra vigente el juicio principal, y para el caso de que haya resolución firme o ejecutariada o haya inactividad procesal por más de 3 meses, se practicará en el lugar en el que resida la parte demandada incidentista. En los casos de divorcio deberá incluirse la propuesta de convenio en los términos que se establecen en el artículo 267 del Código Civil, con excepción de lo preceptuado en el segundo párrafo de la fracción quinta del presente artículo, debiendo ofrecer todas las pruebas tendientes a acreditar la procedencia de la propuesta de convenio. Admisión de la demanda. Las actitudes que puede tener el juez frente a un escrito inicial de demanda pueden ser 3. La primera, admitir la demanda. El juez la admitirá por reunir los requisitos previstos por la ley. Es eficaz. La prevención. El juez puede pedir al actor, cuando la demanda sea oscura o irregular, pues que la corrija o la aclare. Esto se le llama prevención. Puede prevenir al actor. El desechamiento. El juez puede desechar la demanda cuando considere que no reúne los requisitos señalados por la ley y las omisiones que tiene no son subsanables.
Hablaremos a continuación de las actuaciones jurisdiccionales y actitudes de las partes. Auto que previene la aceptación de la demanda. Esto es, cuando el escrito de demanda no reúne los requisitos de forma ilegales, el órgano jurisdiccional en este caso puede prevenir a la parte actora o demandante para que en un plazo determinado la aclare, corrija o complete, señalando de manera precisa el motivo de la deficiencia. En este caso, la parte actora debe desahogar la prevención en la forma y plazo concedido, ya que si no se hace, opera la preclusión por no hacerlo en tiempo o no cumplir lo requerido. Auto que niega la aceptación de la demanda. Cuando el escrito de demanda no cumple con los requisitos de forma ilegales, de tal forma que no pudieran subsanarse, tiene como consecuencia que se deseche. Por ejemplo, cuando no es firmada por el interesado o carece de huella y firma de ruego. Esto lo menciona el artículo 56 en su fracción primera. O se refiere a materia diferente o la vía elegida no corresponde al derecho que se considera afectado. Hablaremos a continuación del auto que acepta la demanda y su consecuencia jurídica. De reunir el escrito de demanda, los requisitos del proemio, de los hechos, del derecho, petitorios, documentos y traslado, órgano jurisdiccional, puede, en este caso, el juzgador admitirlo y ordenar el emplazamiento a la parte demandada, lo que tendrá como efecto legal la interrupción de la prescripción, si no lo está por otros medios. Señalar entonces el principio de la instancia y determinar el valor de las prestaciones exigidas, cuando no pueda referirse a otro tiempo. Esto hace mención el artículo número 258 del Código de Procedimientos Civiles del DF. Además, estar en posibilidad de integrar al litigio y desarrollar el proceso. La actuación judicial de notificación de la demanda, pues por la naturaleza del emplazamiento, es posible señalar que se forma con la notificación a la parte demandada. ¿Por qué? ¿Qué le va a decir? Oye, existe una demanda en tu contra y con el emplazamiento de que se le concede un plazo para que la conteste ante el juez que lo emplazó. Y también, como el acto procesal envuelve el derecho de audiencia de que goza toda persona, o sea, el demandado, debe reunir requisitos tanto de forma como legales. Hablaremos del emplazamiento. Es posible definirlo como el acto procesal de mayor importancia que permite al órgano jurisdiccional, pues, avisar que ya inicia el juicio. Este concede a la persona demandada su derecho de audiencia, haciéndole saber que existe una demanda en su contra, así como quien le reclama, qué es lo que pretende y los motivos que la impulsan. Igualmente se le concede un plazo para contestarla, haciendo valer sus defensas y excepciones. Sobre las consecuencias jurídico-procesales que se pudieran producir al no hacerlo, conforme al artículo 271 del Código de Procedimientos, se señala que, transcurrido el plazo fijado en el emplazamiento sin haber sido contestada la demanda, se hará declaración de rebeldía, sin que medie petición de parte y se procederá de acuerdo con lo prescrito por los artículos 272A a 272F, observándose las disposiciones del título 9. Para hacer la declaración en rebeldía, el juez va a examinar escrupulosamente y bajo su más estricta responsabilidad si las citaciones y notificaciones procedentes están hechas al demandado en la forma legal, si el demandante no señaló casa en el lugar del juicio y si el demandado quebrantó el arraigo. Si el juez encontrara que el emplazamiento no se hizo conforme a la ley, mandará reponerlo y lo hará del conocimiento del Consejo de la Judicatura para que imponga una corrección disciplinaria al notificador cuando resulte responsable. Se presumirán confesados los hechos de la demanda para que se deje de contestar. Sin embargo,
se tendrá por contestada en sentido negativo cuando se trate de asuntos que afecten las relaciones familiares, el estado civil de las personas y en los casos en que el emplazamiento se hubiere hecho por edictos. Si se contestó, producirá el efecto de que las excepciones y defensas opuestas sean consideradas al momento de resolver y se tengan los hechos para demostrarlos. ¿A través de qué? De instrumentos de prueba que reconoce la ley procesal vigente y se llame a las partes a la audiencia previa y de conciliación. El emplazamiento constituye una de las formalidades esenciales del procedimiento. Consiste en notificar al emplazado o al demandado que tiene una demanda en su contra, concediéndole el tiempo necesario para defenderse ante el tribunal que conoce del juicio. Los efectos del emplazamiento son los siguientes: prevenir el juicio a favor del juez que lo hace, imponer la carga de contestar la demanda, producir las consecuencias de la interpretación judicial, originar también el interés legal. La legislación procesal prevé una serie de reglas, de formalismos para emplazar al demandado, los cuales tienen por finalidad el que la persona demandada efectivamente se entere del juicio que ha iniciado en su contra para que pueda defenderse oportunamente del mismo. El emplazamiento debe practicarse por el funcionario del juzgado, conocido como notificador o actuario, quien está obligado a seguir todas las formalidades requeridas por la ley para este tipo de acto procesal. Hablaremos de la contestación de la demanda o reconvención. La contestación es el acto procesal del pretendido a través del cual ejerce su derecho a ser oído y vencido en juicio, aceptando o negando la procedencia de las pretensiones, pronunciándose en relación a cada hecho de la demanda y precisando los documentos que tuviere. Además, proporcionará el nombre y domicilio de los testigos, haciendo valer argumentos jurídicos en su defensa, oponiendo excepciones procesales o sustanciales, contradiciendo el derecho invocado y, en su caso, en el acto, interponer la reconvención. Formas de contestar la demanda. Atendiendo a que la contestación de la demanda es una carga procesal que se impone al demandado con consecuencias dentro del proceso, este puede asumir diferentes conductas en su beneficio o perjuicio. El demandado puede tener diversas actitudes al contestar la demanda, las cuales pueden ser: primero, empezamos de varias. Allanamiento. Acepta todas las pretensiones del actor. Segunda, confesión. Admite ciertos hechos señalados en la demanda. Reconocimiento. Admite el derecho señalado por el actor. Denuncia. Consiste en que el demandado solicite al juez llamar a un tercero al juicio. Negación de los hechos. Cuando la parte demandada se limita a negar los hechos afirmados de la demanda, además de ejercer su derecho de audiencia, genera consecuencias jurídicas en el proceso, como que no se le tenga por confeso de los hechos e impone la carga procesal a la parte actora de no demostrar los hechos que motivan sus pretensiones y que afirmó en su demanda. Negación de derecho. Oposición de excepciones sustanciales. Estas son cuestiones que el demandado plantea frente a las pretensiones demandadas por el actor. Estas excepciones pretenden ir en contra de las pretensiones del actor, es decir, atacan el fondo del asunto. Oposición de excepciones procesales. Estas atacan las condiciones establecidas en el proceso. Dependerán de la legislación procesal de cada entidad. Contestación por omisión. No contestar la demanda operando la preclusión de su derecho y produciendo consecuencias en el proceso, como es la declaración de rebeldía. Se presumirán confesados los hechos de la demanda o por contestada en sentido negativo. Aceptando los hechos. Es una actitud que puede tomar el demandado ante la demanda y consiste en que el pretendido admite que los hechos afirmados que la parte demandada propone son ciertos
Ello tendrá como consecuencia que no resulte necesaria la etapa probatoria en el proceso, pues el objeto de los medios de prueba es precisamente demostrar los hechos controvertidos, lo que no sucede ante la confesión realizada por el demandado. Como consecuencia, únicamente se abrirá la etapa de alegatos. Negando los hechos, pero aceptando las pretensiones, una conducta procesal autocompositiva del demandado es allanarse a las pretensiones del actor. Es decir, se somete a las pretensiones del actor, lo cual tendrá como consecuencia que en el proceso ya no se abran las etapas probatorias ni de alegatos. Aceptando los hechos y aceptando las pretensiones, esta es una conducta del demandado que consiste en confesar que los hechos afirmados por el actor en su libelo inicial son ciertos y se somete a las pretensiones del actor. Trae como consecuencia que las etapas de prueba y alegatos no se abran en el proceso y el juzgador deba citar a las partes para oír la sentencia, que en derecho proceda e inclusive, si el allanamiento es expreso y afecta a toda la demanda, impone al juzgador otorgar en la sentencia un plazo de gracia al deudor después de efectuado el secuestro y reducir las costas. Contestación por reconvención. Es una actitud que puede asumir el demandado y consiste en que al contestar la demanda, a su vez reclama de su pretensor determinadas pretensiones, colocándose en una doble postura o en un doble carácter en el proceso, pues será demandado en el principal y actor en la reconvención, mientras que el actor en la demanda principal será demandado en la reconvención. Haciendo nuevamente alusión a la reconvención. Se puede entender como una contrademanda, en la que el demandado, al contestar la demanda principal, demanda al actor pretensiones a las que también tiene derecho. En este caso, las partes asumen a la vez el carácter de actores y demandados, debiendo, por supuesto, el actor reconvenido contestar la demanda reconvencional. Entonces, pues con esto estamos finalizando pues toda esta lectura alrededor de la sesión número 4. Espero les sirva para cuando ya les comenté al inicio estén haciendo otras actividades y puedan seguir estudiando sin dejar de hacer pues lo que también es importante o a veces urgente. Los espero en el nuevo episodio, en el episodio número 5. No se los pierdan, les pueden ayudar muchísimo y no olviden, suscríbanse al canal. Ya, denle clic, suscrito, listo, bye. Denle like y compartan. Nos vemos en el próximo episodio. Bye.